Buenas noches Argentina, buenas noches Latinoamérica. La realidad de la Argentina está sufriendo progresivamente un giro y quizá, se verá en los próximos días, no sea tan progresivo. Y cuando hablamos de giro hablamos de un gobierno que ha perdido la iniciativa ya desde hace más de un mes, que ha perdido el control de la agenda. Está visto en lo que viene pasando en el Congreso y que, por otro lado, ha perdido lo más sensible que puede haber perdido, tratándose de un gobierno de estas características casi unipersonal. Ha perdido la centralidad excluyente de Javier Milei, al menos en este contexto. Y en este contexto es que, bueno, que ha estallado una suerte de bomba de profundidad. Los famosos audios por el pago de presuntas coimas en los contratos que la Agencia Nacional de Discapacidad habría celebrado con una de las 4 droguerías más importantes que tiene el mercado argentino, que es la Suizo-Argentina. El ex titular de la Agencia de Discapacidad, de Andis, Diego Españolo, fue el que aparece en los audios hablando de supuestas coimas que cobrarían Karina Milei y Eduardo Lule Menem. En las últimas horas agregó otros nombres, el de Manuel Adorni, por ejemplo, derivadas de un porcentaje que quedaría de esos contratos. Habló él de un 3%, información que, según las primeras pericias, ni el juez Casanero ni el fiscal Franco Picardi pudieron todavía recoger de uno de los 2 teléfonos que le fueron incautados a el ex titular de la Andis. Claro que esa no sería la única prueba de este escándalo. Hay que revisar seguramente los contratos que el Estado ha celebrado con esa droguería, incluso los contratos que ha celebrado con el Ministerio de Salud, que dan, por supuesto, una densidad y un volumen a este problema muy grande en términos de opinión pública. Y lo dan porque en el medio no hay cualquier cosa. En el medio está la Agencia Nacional de Discapacidad, sobre la cual hay una controversia desde hace mucho tiempo por los recortes que hizo el gobierno, por la decisión del Parlamento de votar una asistencia y una emergencia especial para la Andis, que el gobierno intentó vetar y no pudo. Es decir, un conflicto de altísima intensidad que viene precedido de otros, que tampoco han sido cerrados. Aquel famoso de las criptomonedas, cuya causa judicial en Argentina avanza de manera lenta, un poco más activa en Nueva York, pero que tiene y tendrá en campaña una presencia a partir de que se formalizó la creación de la comisión investigadora en diputados. Y está también, y casi ha pasado a un segundo o tercer plano, el caso del fentanilo que contaminó medicamentos, que ha producido por lo menos más de 90 muertos en el país y que involucra al ANMAT, que depende del Ministerio de Salud de Mario Lugones. Es decir, hay una sumatoria de problemas que de repente se presentan en el camino que el gobierno está recorriendo. Y detrás del tema de las presuntas coimas aparecen 2 huellas. Una muy vieja, que es la falta de transparencia que ha caracterizado estos 40 y largos años de democracia en la Argentina. No siempre, pero demasiado de forma recurrente. Y el segundo aspecto, una huella mucho más nueva, que se repite en este caso, que es la falta de operatividad política que tiene el gobierno frente a situaciones complejas. En este caso, utilizando una estrategia defensiva con argumentos muy pobres y con interlocutores, o mejor dicho, con comunicadores
al menos hasta hoy, casi excluyentes, que era el caso de Martín Menem. Hoy, por primera vez, habló el presidente con los mismos argumentos que venía exponiendo Menem, Martín, hasta ahora. Es decir, dijo: todo lo que dice Spagnuolo es falso y lo llevaremos a la justicia. De lo cual se pueden deducir dos cosas. Primero, que los audios son efectivamente de Spagnuolo, cosa que se estaba poniendo en duda, y que lo que dicen, más allá de que sean mentiras, son conversaciones que venían circulando desde hace tiempo en el poder. Y después hay otra arista del problema dentro de este contexto político, que tiene que ver con el sistema de poder que tiene el gobierno, donde Karina Milei, una de las, o si se quiere, la que aparece más recurrentemente en los audios, forma parte casi indisoluble en el vínculo político, personal y emocional con el presidente. Después está la pelea que la secretaria general tiene dentro de ese mismo sistema con otro de los que son, si se quiere, puntales que el primer mandatario posee, en el caso Santiago Caputo, el asesor de comunicaciones. Diferencias entre ambos que se vienen cultivando desde hace mucho y que ha tenido dos expresiones en los últimos tiempos. Una vinculada al armado electoral que hizo Karina Milei, sobre el cual Caputo tiene críticas frecuentes. Otra, la ruptura de puentes que ha habido con muchos gobernadores que han sido colaboracionistas con el gobierno en este año y medio largo de gestión que tiene Milei. Con todo esto es muy difícil no imaginar el enorme impacto público que tiene el episodio de las coimas, de Spagnuolo, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y por eso vamos a reparar en tres números de un trabajo hecho en esta semana del escándalo, por la consultora Management Fit. ¿Y qué dicen esos tres indicadores? Primero, que el 73% de los encuestados considera como grave o muy grave el episodio. Que el 60% responsabiliza a los Milei y a los Menem, sin demasiada distinción de nombres. Y el más llamativo, y si se quiere el más alentador para el gobierno, que el 82% de esa gente dice que más allá de todo esto no cambiaría su voto. Claro, uno no sabe cómo vota esa gente, pero lo cierto es que es un indicador de que tiene un fuerte impacto, pero no estaría modificando la intención de voto que se expresa hasta ahora. Es decir, que el gobierno tiene que estar pendiente del recorrido hasta dentro de muy poquito, el 7 de septiembre, y después la extensión hasta octubre. Porque al tema político que acabamos de describir, al tema del escándalo de las presuntas coimas, se agrega otra cuestión que tiene que ver con el ancla más fuerte que ha tenido Milei desde que llegó al gobierno y que le ha dado esa posibilidad de tener un apoyo mayoritario y de tener o de haber sabido generar una expectativa que aún hoy logra conservar. Y cuando hablamos del ancla, hablamos del tema económico, de la macroeconomía, de la estabilidad, de la inflación. Y alrededor de todo eso han empezado a surgir turbulencias preocupantes. Una inflación que tal vez puede mantenerse para niveles de Argentina en registros aceptables, pero que sin ninguna duda algún impacto sobre los movimientos que ha tenido el dólar en las últimas semanas se verá en los próximos meses, que son los que nos llevan hasta las elecciones. Y ese movimiento del dólar que ha llevado al gobierno a un apretón monetario muy fuerte,
y a una suba de las tasas de interés desorbitantes que tendrán inevitablemente una consecuencia, no mañana ni pasado, pero probablemente cuando se llegue a octubre o a fin de año, en la producción y en el consumo masivo que ya venía en baja. Es decir, el gobierno ha comenzado a cambiar su diagnóstico del futuro corto. Aquello que imaginó como un recorrido apacible hasta septiembre o octubre, quizás ya no lo sea. Aquello que soñó a lo mejor como un paseo, quizá tampoco exista, porque ocurre que delante del gobierno se está formando una tormenta casi perfecta. Así empieza la edición de datos de hoy. Son hechos que no pueden suceder. La violencia física no conduce a nada. No es cierto que esta droguería suiza argentina haya obtenido o haya cobrado del Estado Nacional estos 100 y pico de mil millones. Bueno, veíamos el prólogo perfecto para abrir la conversación de esta noche. Está con nosotros Gabriel Slavinsky, consultor, analista político. Gracias, Gabriel, por estar. Por favor, un placer. Va a estar, porque también vamos a hablar de economía, Marina Dal Poyetto. Está llegando. El tránsito es complejo muchas veces y se va a incorporar inmediatamente a esta charla. Gabriel, leíamos recién lo que ha sido un poco el desarrollo de los últimos días y la incursión del presidente en el conurbano, en Lomas de Zamora. Y la pregunta, ¿cuánto a tu juicio tiene de importante la elección del 7 de septiembre? Porque está muy discutida, incluso entre nosotros los periodistas. Yo tengo mi opinión, después te la doy si querés, pero sobre la valoración en términos políticos que tiene camino a octubre. ¿Cómo lo ves vos? La veo muy relevante, muy relevante. Quizás no en los términos formales de cuántos diputados o concejales saque cada espacio, porque eso quizás afecte mucho más a los intendentes, a cada uno de los municipios. Pero siempre estamos hablando de un gobierno que necesita apalancarse en la opinión pública. Es un gobierno que trabaja de alguna manera de forma directa, que trata de conectar directamente salteando la política. Porque cuando uno mira el periodismo tiene mucha crítica, y sobre todo ahora. Y cuando uno mira a ciertos economistas que analizan,
también aparecen muchas críticas. Y cuando uno de repente está buscando aliados políticos, también tiene muchas críticas. Entonces, no tiene muchas alternativas más que convalidarse en la opinión pública, con algunas encuestas por momentos, y por otro lado, en la opinión pública, pero en su calidad de votante. No te olvides de que las grandes elecciones que hubo después de la segunda vuelta, yo te diría que fue la ciudad de Buenos Aires solamente, y esa la ganó con mucha claridad y con una estrategia muy contundente y con decisión política. La que le sigue es la del 7 de septiembre, después para llegar a la nacional, que va a ser la primera elección posterior al triunfo de la segunda vuelta. Entonces, me parece que hay un valor simbólico, muy relevante. Y el valor simbólico, entiendo, y acá por ahí coincidimos en el punto de vista, el valor simbólico es la cantidad de votos y no la cantidad de representantes a la legislatura. Sin lugar a duda, creo que mayoritariamente se están comiendo el amague de qué es lo que tienen que analizar. Y a mi criterio, no es el impacto en concejales y diputados, es el número absoluto final, porque eso es lo que le va a indicar a los mercados, como siempre se dice, si esto puede tener continuidad, si hay un apoyo de verdad de las personas o no. ¿Qué le importa a los mercados si va a tener un diputado más o un concejal en alguno de los 100 y pico de distritos de la provincia de Buenos Aires? Lo que está demostrando es si este modelo revolucionario, la receta libertaria más importante de la historia de la humanidad aplicada en Argentina, tiene sostenibilidad en el tiempo, por la razón que sea, porque se alíen con Juntos por el Cambio inexistente, el PRO, parte del radicalismo, o porque la receta violeta o la alianza, la libertad avanza en su color violeta, puede consolidar ese espacio de poder y gestionar con capacidad las reformas que plantean para que esto sea sostenible. Sí, y además hay otro tema, que es la elección es, más allá que sea local, en el principal distrito electoral, donde la oposición, o la principal oposición, tiene su fortaleza más sólida. Déjame que te diga algo. La elegida oposición, Sí, no claro. es un dato menor, es la principal oposición también elegida por Milei para confrontar, con un aspecto táctico, dejar afuera a los aliados, comerle el electorado a sus propios aliados, no buscando ese Juntos por el Cambio. Ya se lo comió la ciudad, ¿no? Por eso, justamente como consecuencia del trabajo que se hizo en la ciudad. Porque el resultado, digo, uno hace en campaña, donde uno trabaja, una apuesta estratégica que siempre tiene riesgo. Al gobierno, si le hubiese ido mal en la ciudad, como se decía por momento, que iba a ser una elección pareja, que podía ganar Santoro, ¿no? Parece que fue hace 1000 años. Pero fue hace 2 minutos. Sí, que podía ganar tampoco Santoro. fue tan despareja. Bueno, ganó Adorni por 2,5 puntos, está muy bien. Por 2,5 puntos a Santoro. A Santoro. Pero la importancia claro, relativa era la comerse, interna, exactamente. que es lo que terminó sucediendo. Exactamente. Absorber a los dirigentes por tentación de vehículo electoral. Elijo a los celestes para confrontar, para destruir a los amarillos. Los amarillos pensaban, yo creo, Mauricio Macri a la cabeza, que esto en algún momento, sobre todo en 2024, se iba a transformar en una especie de Juntos por el Cambio, donde la conflictiva en el Congreso haría que Milei necesite del equipo PRO y algunos rojos y algunos de otro color para... No los necesitó. Básicamente los usó para las mayorías de las votaciones en el Congreso en 2024. Sí. Cuando esto terminó, digamos, sobre todo en la consolidación de la diferencia en la Ciudad de Buenos Aires, fíjate que las votaciones antes eran el 99% a favor Violeta y ahora el 99% está en contra. Y no es un número aproximado, te estoy diciendo, todas menos una ganaron en el 2024, sí, todas menos una perdieron en el 2025. Creo que en este año 56 de 55, ¿no? Ganaron una, pero perdieron 16. Claro. Y el año anterior ganaron 16 y perdieron una. Me parece que es significativo esto. Y me parece que creo que ahí está la confrontación, la interna del gobierno. La interna del gobierno, ¿por qué se peleaban teóricamente Karina con Santiago? Sí. Porque Santiago decía... Se siguen peleando, ¿eh? Se siguen peleando. Sí. Pero ¿cuál era la principal diferenciación? Que Santiago decía, o vamos a poner una faceta del gobierno, decía... Correcto. Arreglemos con los gobernadores, porque si no, se nos destruye el Congreso
eso produce una crisis de confianza en la gobernabilidad, de que después no vamos a poder hacer los cambios que necesitamos y eso nos va a complicar la existencia. Finalmente, la sostenibilidad, no solamente del gobierno, sino de la libertad avanza como espacio político. ¿Qué venía del otro lado? No, vayamos por todo porque no tenemos nada, todo lo que construyamos suma. Y después vemos. Porque después de que venga el escenario van a volver a no tener alternativa que acompañarnos. Y esas creo que son las dos líneas. Claro, cuando el gobierno tiene problemas, aparece el ala digital y les dice, ven que tenemos problemas. Y del otro lado, cuando hay... Bien. Bueno, ahora hay un vacío muy ostensible a partir del problema con la Agencia Nacional de Discapacidad, con lo que ha salido de las coimas, las acusaciones. Digo, es como que aquel armado que vos describiste, que creo que se saldó claramente en favor de Karina Milei, ha dejado alguna huella porque el mundo donde los libertarios mejor se mueven hoy está vacío. Nadie defiende por las redes o nadie sale a defender el debate o la controversia que se planteó a partir del caso de la Agencia de Discapacidad. Y lo que es increíble es que se escucha otra música. La musicalidad de la campaña, porque estamos en un contexto de campaña, ¿vos qué escuchabas en el último tiempo? Un Milei gritando, confrontando, sí, insultando, individualizando adversarios propios o rivales. Y hoy lo que ves es un gobierno defensivo que no encuentra la vuelta ni de dónde agarrarse para gestionar a partir de determinados voceros la conducción que perdió. No te olvides que en el 2024 este es un gobierno que no abandonó de ninguna manera el joystick de la conversación. Dominó todo el escenario 2024 hasta la uva. En el 2025 la perdió en febrero-marzo con Libra y con el 3,7% de inflación que recuperó con la salida parcial del cepo. Pero lo que escuchamos hoy es un gobierno en defensa. Y déjame que haga un paréntesis, hasta hoy, sí, que lo atacaron en Loma de Zamora y pasó a ser víctima y retomar el ataque de mostrar al kirchnerismo como violento. Correcto. Y yo digo, vos decías un gobierno en defensa con tres aspectos en los cuales tuvo que cambiar, o cambió obligadamente. Perdió la iniciativa, perdió el control de la agenda y perdió la centralidad Milei. Sin duda. La perdió. Sin duda. Que como vos decís ahora, se verá cómo evolucionan las cosas, pero con la campaña, con el recorrido del conurbano, a lo mejor esa pérdida se puede recuperar. Sí, yo lo que veo es una lluvia de problemas en ese sentido. Veo algunas que son gotas, tipo garúa, y otras que son como granizos. Yo digo, la de Españolo, hoy todavía son piedritas que caen o piedrotas que caen. Digo, no es un tema menor a despreciar. No le están encontrando la vuelta, siguen apareciendo audios, noticias, algo que resuena en distintas provincias de algo parecido a hecho de corrupción y el gobierno no encuentra los voceros para defenderlo. Hoy Guillermo Francos en el Congreso ya entró en la línea de lo políticamente correcto y encontró una dinámica nueva que es vamos a ir por Españolo. Parecieron que exactamente. Hoy salió el presidente a decirlo. Lo había insinuado Martín Menem, que fue el primero que habló Francos también. Y Francos también. Y hoy el presidente dijo eso, con lo cual, digo, por otro lado, si uno sobreinterpreta o reinterpreta la palabra del presidente, con lo cual se le da absoluta validez, primero a los audios, que se habían puesto, bueno, hay que ver, y segundo a los dichos. Sí, hay un... A lo mejor son falsos, pero bueno, los dijo quien los dijo. Sí, vos pensás que es un gobierno que a los 5 segundos de cualquiera de las problemáticas que se sucedieron hasta antes del caso Andis, sobrereaccionaba individualizando y con mucha agresividad. Y acá tardó 6 días. Hay una discrepancia, una diferencia enorme en el abordaje de cómo se tratan todas las situaciones y esta. Eso lo que hace es que genera una sospecha de por qué se tardan 6 días y Adorni todavía no hizo conferencia de prensa. Por ejemplo, eso no quiere decir que no recupere la dinámica después, pero es toda una señal y un indicador de una conflictiva interna que el golpe entra y cuesta repeler. Y además, en esto, vos hablabas de defensivo, me parece que en esto lo que queda en evidencia algo
que uno venía marcando hace mucho tiempo, y es la debilidad de la operación política. Operación no en el sentido de operación... De la gestión, de la gestión política. De la debilidad en la gestión política del gobierno, porque Martín Menem, que fue el primero en salir, no era el más involucrado en los audios. Claramente, su nombre no era el que más aparecía. Déjame que te diga dos cosas de verdad difíciles. Primero, para gestionar una crisis, si es uno de los implicados, con el apellido implicado sobre todo, cuando viene Alfredo Menem desde La Rioja y dispara contra los dos primos y dice, estos dos son una máquina de hacer negocios, solamente vinieron para hacer un plan de negocios, para usar el gobierno, y los implicados son Lule Menem, que es familiar con el mismo apellido, sí, y Karina Milei, familiar del presidente, y digo, que salga, vos pensás la discrepancia. Fíjate esto que es muy notorio. Martín Menem dijo, pongo las manos en el fuego por Lula y por Karina. Es un implicado de la situación, digo, por lo menos de las escuchas o del imaginario popular de lo que está sucediendo. Y Francos, un día antes dijo, yo no pongo la mano en el fuego por ningún funcionario. O sea, mirá qué notorio la diferencia en vocería, que cómo hay que organizar una defensa de crisis. Porque cuando uno lo compara, simplemente, se da cuenta de que ahí por lo menos no hubo una buena gestión. Y otra cosa que te diría es que yo creo que el Estado argentino, más allá de los gobiernos, está padeciendo fuertemente la falta de gestión política, y eso creo que resiente la lógica discursiva y de posicionamiento, porque fuerzan la lógica de la narrativa, de la puesta en escena, del show. Generan un show tremendo sobre una gestión que no tienen, pero que no tiene Milei, que no tuvo Alberto Fernández, que quizá en el último tiempo no tuvo Macri, que en el último tiempo tampoco tuvo Cristina. Efectivamente. Y hay otro tema, porque hablamos de gestión, hablamos de los déficits, y me parece que hay, en función de cómo está articulado este gobierno, hay otra cuestión, y es las características del liderazgo de Milei. Claro. Porque no es un liderazgo integral. No. Es un liderazgo muy fuerte, diría que en términos de escena política casi excluyente, porque los otros dos líderes están en retroceso, Macri y Cristina, pero claramente no es abarcativo de todo el gobierno. No, yo creo que primero diría algo muy significativo a mi criterio, que es que el gobierno es Milei. Eso tiene una virtud de la conducción presidencial y también tiene una debilidad lógica de no tener un oficialismo alrededor. Digo, es Milei con algunos integrantes. Un ejemplo de hoy es muy típico. Digo, ¿quién salió a frenar y ponerle la lógica hacia dónde apuntaban en la crisis? Milei con una declaración al paso. O sea, tuvieron que recurrir a la figura máxima. Eso es no tener fusibles, porque la de Martín Menem, no hay porque fusibles. la de no hay. No hay. Y si Karina es la sospechada, que es un binomio presidencial, como suele decir Milei, ahí tenés todo un indicador. Ahora, si me hablas yo diría, del liderazgo de Milei y del estilo, te diría, primero, es el emergente de una crisis política, económica del último tiempo en la Argentina. Es un emergente de un contexto con un formato provocador, disruptivo, pero que conecta con varias de las cosas de nuestra identidad como argentinos, por más de que a muchos se espantan con esto que digo. ¿Te puedo interrumpir? Sí, pero por favor. Está llegando Marina Dalposito. Gracias por estar, Marina. No, está todo bien. Esto es casi como un streaming, casi. No lo es, pero es casi como si fuera. Perdóname. No, por favor. Continúa. Mientras se acomoda. Acá estamos. Pero digo, acá tenemos algo, pero esto es quizás una cosa más de psicología del liderazgo, ¿no? Y también de nosotros mismos, que habla de nosotros mismos. Milei es alguien que llega por afuera, o por lo menos que se presenta, ¿no? Que llega por afuera, que conecta con una parte de la ciudadanía disconforme, que desafía el statu quo, que logra romper con lo establecido, que los desafía a la política tradicional, dispara, les gana y conduce un borrón y cuenta nueva con una receta libertaria, con un gran show montado. Más allá de las cuestiones de gestión, puedes estar de acuerdo o no de acuerdo con el norte que nos propone, pero es alguien que en la jungla dijo, vamos todos, es por allá, con mucha conducción y firmeza política, algo que nos tiene acostumbrado mucho más el peronismo. Sí. Entonces digo, en ese sentido, tiene características. Hay algunas cosas de la matriz cultural, digo yo, que se asemejan. Sí, correcto. Se asemejan, más allá de las ideologías. Por eso, más allá de las ideologías. Por eso digo, nos interpela mucho como argentinos
el líder que estamos teniendo. Y sobre todo porque se pensó que este líder iba a ser o débil o loco. Y se nos transformó en alguien que teóricamente es, o lo acusan de, autoritario y manipulador estratega. Digo, las cosas no pueden ser a la vez. Esa contradicción no puede convivir. Te dejo... Pero por favor. Un momento tranquilo. Y lo que le dije a Gabriel, Marina, te lo digo a vos. El que quiera intercambiar, que intercambie. No, esto es una conversación, no es ni un debate, ni una pelea. Es una charla política o económica en este caso. A ver, primera pregunta. Estamos ya 2 semanas, un poco menos, de la elección de la provincia de Buenos Aires. 10 días, me soplan bien. Y uno ve desde alguien que observa solo la economía, que la analiza muy superficialmente, indicadores preocupantes. Digo, dólar casi en el techo del acuerdo con el fondo, tasas de interés que hoy orillaron entre el 75 y el 85, más 75. O menos. Riesgo país, que se fue por arriba de 800 puntos. Mi pregunta es, yo creo que con esta receta llega a septiembre. Mi pregunta es cómo y con qué posibilidad se recorren los 40 días hasta el 26 de octubre. Es muy complicado. O sea, es complicada la dinámica. Yo lo que digo es el punto de inflexión de esto fue acuerdo con el fondo, después de un desancle de expectativas, de una economía que tenía un programa que había sido pragmático o heterodoxo en términos de compensar el ajuste fiscal con una expansión monetaria, pero que se había agotado, se había quedado sin dólares. Y en el acuerdo con el fondo le sacó el componente heterodoxo del programa. Lo que sacó fueron los controles de capitales. Al sacar los controles de capitales, de arranque, funcionó un poco con un sobremanejo de la política, de decir no voy a comprar dólares hasta llegar al piso de la banda, pero trató de recrear las expectativas de dólar y tasa que te venían de antes, o sea, trató de pisar el dólar. Le fue relativamente bien mientras la estacionalidad de la oferta de dólares funcionaba, y cuando se agotaron los dólares, el esquema era de tasas de interés mucho más altas. Sumale a eso el desarme del instrumento de liquidez del sistema financiero y convertiste esto en un esquema de tasas de interés muy altas, las que necesites para contener el dólar, o te lo pongo al revés. Finalmente, lo que decían ellos de que era el programa, que todos decíamos, esto no es el programa no es oferta fija. Estás monetizando y estás expandiendo el crédito. Bueno, ahora sí es un programa de oferta fija. Voy a retirar de la economía todos los pesos que haga falta para que el dólar no se corra. Bueno, digo, esto te está reventando, yo digo, por lo menos 3 cosas. Te va a reventar el nivel de actividad, o sea, cualquier empresa que tenga un grado de apalancamiento, aunque sea chico, digo, para capital de trabajo, ni que hablar, digamos, el freno a la inversión. Yo creo que esto tiene consecuencias en términos fiscales, porque vamos a ver que cuando salgan los datos de agosto en términos de recaudación, pero digo, la tasa de interés que te cobra la FIP es mucho más baja que la que te está pagando. Y del otro lado lo que tenés es una tasa de interés que te empieza a generar una dinámica inconsistente de la deuda que ellos intentaron compensar con el uso de los encajes, que al principio eran no remunerados y ahora son remunerados, y entonces incentivo al entrar a los bancos a la licitación, pero con tasas de interés que me están llevando puestos. Entonces lo que digo es, a la elección vas a llegar a la de PBA. Sí. Vamos a ver. Pero quizás no es la más importante. Bueno, es importante. Yo lo que digo es, empieza a iterar, o sea, la política, o sea, empezá donde quieras, pero digo, la política impacta en lo financiero impacta en lo económico impacta en la política. Entonces, lo que nosotros miramos como algo estático, bueno, va cambiando toda la semana, correcto. Porque digo, a lo político agregar el condimento de la denuncia de Español. Entonces, todos los análisis que había hasta ahora era que, o si querés, la narrativa oficial es que, llegás a la elección, ganás la elección, despejás el riesgo país, y a partir de ahí Argentina... Bueno, eso, pero perdón,
puedo estar equivocado. Eso con la elección de provincia de Buenos Aires, aunque la gane, no va a ocurrir. Puede ser que el 26 de octubre... Es que, a ver, parados, me voy a meter en tu lugar, pero digo, parados a hoy, la provincia de Buenos Aires es poco probable que la gane. Lo que estamos discutiendo, Perfecto. lo que estamos discutiendo es con en qué el mejor escenario, aunque la ganara, yo no creo que alcance para revertir un cuadro de complejidad económico-financiera tan grande como el que hay ahora. Es que te metiste en un córner innecesario. Bueno, una vez que estás acá, digo, cambiar el esquema, modificar el esquema cambiario en plena carrera electoral, digo, no es viable. Empezar a vender dólares en el techo de la banda, te pueden llevar puestos. O sea, estás entrando en una zona que es compleja. Mi lectura es, ellos lo que dicen es, sí, no me importa el nivel de actividad porque son 2 meses y después de 2 meses gano y recalibro. Bueno, en el medio, digo, el humor social te puede cambiar y la dinámica de las encuestas también te puede cambiar. O sea, finalmente la encuesta final va a ser la elección. Sin duda. Y hay otro tema que uno enfoca mucho porque tiene que ver con el mayor activo que ha tenido el gobierno este año y medio largo, que es el tema de la inflación. ¿Hay garantías de que la inflación no se mueva con el movimiento del dólar? No se sabe, me parece. Por ahora, no sé. A ver, por ahora vos lo que estás viendo, o sea, el milagro Milei, si vos lo tenés que poner en términos económicos, es la caída en la inflación desde el overshooting inicial que generaron con el sinceramiento cambiario y tarifario, del 25% al 2%, al 1,9%. Y del otro lado es el rebote del nivel de actividad, esto que Milei decía como pedo de buzo, ¿no? Digo, eso de alguna forma te mostró, bueno, mirá, o sea, finalmente vino y frente al desastre que había me equilibró los tantos. Ahora, eso empezó a hacer agua, insisto, mi lectura es cuando sacaste los controles de capitales, uno podría decir antes, cuando ya no tenías dólares para sostener el esquema que tenías, pero digo, el nivel de actividad se te frenó en el pico de febrero. Marzo cayó, abril rebotó pero no llegó y después mayo, junio cayó, hoy salió un dato de julio, primer dato de julio, vuelve a caer. O sea, la economía que iba a crecer 5 y pico, digo, va a crecer con toda la furia en promedio con este estancamiento, menos de 4. Y desde el punto de vista de la inflación, la verdad que lo que estás es, por un lado, tratando de anclar el dólar, el traslado a precios viene siendo relativamente bajo con 3 cosas, ¿no? Digo, una es las tarifas están quietas, 2 es los salarios, sacar el sector informal, que es el que está rebotando, de alguna forma están quietos, y 3, digo, llevé a la economía una recesión tan profunda donde la capacidad de trasladar a precios no aparece. Mi lectura siempre es, mientras vos tengas un movimiento del tipo de cambio con cierta certeza de dónde está el tipo de cambio, bueno, vos lo que no podés es, no podés vender por debajo de tus costos, pero la verdad es que los márgenes comprimen. Ahora, si la dinámica cambiaria, digamos, se modifica, vos no te podés descapitalizar. Entonces, hoy por hoy, con estas tasas de interés, tienen un problema las empresas. O sea, digo, para mí frenan todo lo que es inversión, manejan el capital de trabajo. No veo muchas empresas saliendo a capitalizar las compañías vendiendo dólares, pero digo, estás en una... Entonces, de corto plazo el traslado a precios viene siendo bajo. Mi lectura es que en cualquier caso, después de la elección, tienen que recalibrar el esquema. Eso lo venía... Perdón, ¿después de cuál elección? Después de la elección de octubre, o sea, antes de, si recalibrás antes de octubre, me parece que... No hay, o sea, ¿vos no ves que pueda haber otro camino o un atajo entre septiembre y octubre? Yo lo que creo es que lo que puede haber es de este tipo de esquemas tan, digamos, sui generis, pero se metieron en un corner, o sea, se metieron en un callejón donde no tenés una salida fácil, digo, todas quieren costos. Acá es donde le consultan al consultor. El consultor dice, y el consultor te responde el 1 de noviembre. 1 de noviembre, porque nosotros dijimos en la narrativa presidencial sobre todo, pero del oficialismo es, iluminamos la inflación y por lo tanto, y marcamos una banda de dólar, o sea, no se puede ir arriba de 1.400 la banda de dólar y arriba del 1,9, o sea, no tiene que tocar el dólar, inflación. Sí. Y eso es cumplimiento de contrato social, electoral. Entonces vos decís, bueno,
Eso me marca. ¿Puedo tener algún...? Vos decís, no hay ninguna chance de que eso no suceda antes de yo lo que digo octubre. que sí, pero es pírrico, o sea, vas a romper todo el resto. Claro, o sea, claro. Para sostener eso rompiste todo el resto. Sí, yo qué sé, digo, llegás con el trofeo, pero con todo roto. Pero vos entendés que, digo, a nivel electoral... Hicieron mal las cuentas. Sí, sí. Pero a nivel electoral están Solo diciendo, las hicimos mal las cuentas... Pues ¿no hay un problema de gestión también? ¿O es solo un problema contable? Vamos, digo, yo lo que digo es, siempre en los años electorales, digo, no importa si es de izquierda o de derecha, digo, los gobiernos están atrasando el dólar para llegar a octubre. Sí. Digo, no importa, digamos, unos lo financian por la cuenta capital, otros lo financian, digo. ¿Cuál es la gran diferencia entre este esquema y el esquema anterior? Para mí la primera es sacaste los controles de capitales. Cuando vos tenés controles de capitales, la válvula de ajuste es la brecha. La brecha tiene costos, o sea, no es gratuita. Claro. Pero la válvula de ajuste es la brecha. Cuando vos sacás los controles de capitales, la válvula de ajuste es del tipo de cambio oficial. Si no es del tipo de cambio oficial, tenés que entregar dólares o entregar futuros o subir la tasa hasta niveles demenciales donde estás parado. Es donde estás parado hoy. Entonces, vamos para atrás. Mi lectura es que el gobierno, que así arranqué, digo, el gobierno cuando llega con una narrativa que era vamos a dolarizar o vamos a sacarlos, vamos a flotar, no hizo ni lo uno ni lo otro, se hizo un programa mucho más pragmático, básicamente dejó los controles de capitales, choqueó el tipo de cambio, con el shock cambiario inflacionario bajó y la contención de ingresos y la suba de tarifas, bajó el déficit, cortó el financiamiento monetario y nunca logró terminar de armar el programa financiero. El programa financiero de dólares, los vencimientos de dólares los pagó al contado emitiendo a pesos para comprar los dólares. Sí. El programa financiero de pesos, al principio lo refinanciaba con put, después sacó los puts y empezó a cortar los plazos, después desarmó los pasivos remunerados, los mandó al tesoro, se hizo pasajes de manos, armó una narrativa de que la economía se estaba desendeudando, pero la verdad es que no resolviste ni la deuda de dólares ni la deuda de pesos. Y la deuda de pesos te quedó con una concentración de vencimientos peligrosa. De nuevo, mientras vos tenías los controles de capitales, vos cada vez que no refinanciabas el 100% de lo que vencías, emitías pesos, esos pesos iban a la economía y si había demanda de pesos, esos pesos te expandían el crédito y era virtuoso. Entonces el programa tenía un componente heterodoxo, a pesar de Milei, virtuoso. Milei te decía, la oferta es fija y todos los economistas decían, me estás tomando el pelo, la oferta no es fija. Si a lo que es fija, la base monetaria amplia, pero la base monetaria no paraba de subir. De nuevo, expandías el crédito, te expandía el nivel de actividad, entonces vos bajabas la inflación, expandiendo el nivel de actividad, la expansión del nivel de actividad te sostuvo la consolidación fiscal después de la baja de impuestos que hiciste, impuesto país, y vos pudiste seguir jugando. El ajuste fiscal lo hiciste el año pasado, ajuste fiscal muy agresivo, compensado con una política monetaria expansiva, y este año hacías un ajuste, ya no hacías ajuste fiscal, mantenías el superávit o el equilibrio, y del otro lado tenías una política monetaria que seguía de alguna forma siendo expansiva, el crédito crecía menos, pero seguía creciendo. Ahora, ¿cuál fue el problema? El problema fue el ancla. O sea, para poder construir la narrativa, Milei lo que hizo, bueno, el equipo económico lo que hizo es pisó dos cosas. Pisó el tipo de cambio oficial, Kroll al 2, Kroll al 1, la lógica de la inflación inducida, y lo segundo que hizo es mantuvo el blend, mandaba dólares de las exportaciones al contado con liquidación, y en simultáneo a eso, cuando la brecha subía, mandaba dólares adicionales. Con lo cual no tenías dólares, o sea, vos los dólares que habías comprado los usabas para pagar la deuda y te quedabas sin dólares, con lo cual el esquema no cerraba, requería dólares. ¿Qué te salvó? Te salvó el blanqueo. Después vino el fondo. El fondo te dijo, ¿sabes qué? Pará, digo, está bien, lo del programa monetario está bien, pero comprame dólares. Y lo que te decía es, ¿sabes qué? No me atrases más el tipo de cambio. El fondo lo que te dijo, yo te doy la plata, pero anda un programa monetario, construite algún ancla y comprá dólares. Y después vemos cómo armamos un esquema de bandas. Nunca te pidió que saques los controles de capitales y nunca te pidió, o sea, el esquema monetario y el esquema cambiario básicamente te dice desde el gobierno. ¿Pero quedó ahí preso, entrampado en la narrativa electoral? Lo que digo es que finalmente se cumplieron los deseos de Milei, finalmente fuiste al programa de Milei. El programa de Milei es oferta fija. Mira, yo tengo una frase de Miguel Bain que decía, yo me acuerdo, yo la usé en 2018 cuando fue el programa, el segundo programa con el fondo, el de Guido Sandleris.
Y él decía, los argentinos sabemos cómo bajar la inflación. Ponemos el equilibrio fiscal donde hay que ponerlo, ponemos la tasa de interés donde hay que ponerla, nos vamos a almorzar y cuando volvemos desapareció el país. Bueno, digo, hay un nivel de ajuste. Los ajustes fiscales son expansivos si coordinan confianza, baja la tasa de interés internacional, baja la tasa de interés doméstica. Vos nunca terminaste bajando el riesgo país. Con el riesgo país en 800 puntos básicos estás más lejos de un programa financiero. Me quedo sin tiempo. Perdón, llegué tarde. No, está todo bien. Les clarísimo. agradezco mucho a los Por dos. Yo favor, tengo un que irme placer, a un Bolivia, placer. que está esperando el candidato que ganó el domingo pasado, Rodrigo Paz, que vamos a charlar un rato con él. Yo le agradezco de verdad a los dos. Bueno, uno llega tarde. Gracias, Marina. Gracias. Por favor, Gabriel, un placer, un placer. Nosotros, un corte. A la vuelta estamos con Rodrigo Paz en La Paz, precisamente. Y dijimos que íbamos a conversar con Rodrigo Paz, el candidato ganador de la primera vuelta en Bolivia. Doctor Rodrigo Paz nos está escuchando, lo saluda Eduardo Van der Koy desde D-News, Buenos Aires. Un saludo, estimado Eduardo, un saludo para todos aquellos que nos están viendo desde Santa Cruz, Bolivia. Desde Santa Cruz, muy bien, gracias por la aclaración. Primera pregunta, usted planteó días pasados la posibilidad de que Tuto Quiroga se baje de la candidatura y eso pudiera abrir las puertas a una transición anticipada en Bolivia. Lo que planteamos dentro del ámbito democrático, respetando los tiempos electorales que son demasiado extensos, porque esta es una modalidad electoral hecha en la época de Evo Morales, donde no solo tenías que presentarte un año antes a las elecciones para que te pudieran darte una persecución a fondo, sino a su vez, si es que pasabas la primera prueba electoral, tenías 2 meses más, lo cual es un tiempo exagerado. Y lo que hemos propuesto a raíz de las necesidades de la gente es generar una cohesión de gobierno, ya que el pueblo boliviano ha determinado que el Congreso solo hay 2 representantes, 2 diputados de la facción del MAS, y la inmensa mayoría se ha conformado por nuevos bloques. Bueno, cohesionar esos bloques, generar una agenda común, ahora empezar ya rápidamente a establecer una visión de un gobierno de unidad, de cohesión social y a partir del 8 de noviembre ya tener un gobierno conformado con los pasos bien determinados. Se lo propuso democráticamente, otra cosa es que no lo hayan querido aceptar. Doctor, usted, para conocimiento y dado las condiciones que tiene la región, ¿usted cómo se definiría en términos ideológicos? Le planteo, en un momento en el que se discute, incluso en América Latina, el rol del Estado sí, el rol del Estado no, ¿usted en qué lugar se ubicaría? Bueno, aquí en Bolivia la confrontación de izquierda a derecha ha generado un gran centro y no es agua tibia como dicen algunos, sino una oportunidad de la inmensa mayoría de los bolivianos que ya no votó más. Ya no votó al MAS, votó una percepción diferente de cómo gestionar. Y está claro que el Estado tranca, que es una denominación que usamos en nuestra propuesta, no es lo que queremos. Este Estado tranca, corrupto Estado tranca, que nos ha generado un déficit fiscal que absorbe toda la energía, la economía, los recursos de los bolivianos, no es lo que ayuda a la economía, que es para la gente, no la economía debe ser para el Estado. Ahora, doctor, y haciendo algunas comparaciones, yo se las puedo hacer desde Buenos Aires, digo, usted marca muy bien los problemas que el Estado sobredimensionado causaron en Bolivia. Ahora, ¿a usted le gusta la motosierra o no le gusta la motosierra? No, aquí ha habido, en términos medioambientales, nos hemos convertido en el tercer país deforestador del mundo. Lo hago de forma irónica, porque la motosierra, entiendo, es un concepto que han desarrollado en la Argentina
Aquí lo que sí vamos a voltear a motosierra, hachazos o como quieran interpretarlo en la Argentina o en el mundo, este estado tranca. Está claro que no, con este estado la Bolivia no es viable y tiene que ser un estado facilitador y no un estado que se consume la energía. Mira, teníamos el mercado de la Argentina en gas, tenemos el mercado del Brasil, pero ya en complicaciones, y todo lo que ha generado, más de 115.000 millones de dólares, se lo ha consumido el Estado tranca. O sea, definitivamente, use usted el hacha, use usted la motosierra, o veamos de qué manera, pero no va a continuar el Estado tranca conmigo. Ahora, yo supongo, corríjame si no es así, que ese tránsito de un estado omnipresente a un estado más racional puede tener algún costo social en un país como Bolivia, que ya tiene un costo social que viene arrastrando esta crisis tan larga, producto de tantos años y producto además profundizada por lo que ha sido la guerra entre el presidente Arce y Evo Morales en los últimos años. El país ha dado una señal clara que Evo y Arce afuera. Está claro, solo 2 diputados, 2, del control absoluto del Parlamento. Oiga, es una señal. Nosotros tenemos la primera fuerza en el Senado, la primera fuerza en diputados y la primera fuerza en las calles. Eso siempre agradecido. El título, de nuestra propuesta es Capitalismo para Todos. Hay una falsa interpretación a aquello que mediante un Estado que recibía a razón de 60.000 millones de dólares por el gas, una deuda interna y externa de 40.000 millones, y en los últimos años nos ha puesto el presidente actual, se llevó toda la reserva internacional y el oro, 15.000 millones de dólares. La gente, el 85% de la economía nacional no está vinculada al Estado ni recibe beneficios del Estado. El 85% que le llaman informal son gremiales, cuentapropistas, transportistas, comerciantes que quieren impuestos bajos, aranceles bajos, acabar con esta aduana que no hace más que pedir coima, corrupción como dicen en Bolivia, mollándose, poniendo platita para el tema comercial. O sea, quieren un Estado que libere la economía y por eso lo nuestro se llamaba capitalismo. La propuesta fue capitalismo para todos y eso fue lo que tuvo mayor aceptación en Bolivia. Doctor, tomando un poco lo que usted decía recién, mi pregunta es, ¿usted tiene pensado o diseñado más o menos un programa de relacionamiento en términos de política internacional en la región y fuera de la región? ¿Cuál supone usted que podrían ser, en caso de que usted se convierta en presidente, cuál podrían ser las anclas en términos de política internacional que tenga Bolivia? Porque, bueno, las que ha tenido en las últimas décadas me parece que no encajarían con esa descripción del nuevo modelo capitalista que usted describe. Cuando yo viajo, yo soy el único candidato que ha hecho más de 230.000 kilómetros por tierra. Llevamos 5 años trabajando esto. Esto no son 6 meses antes de una elección con asesores caros y que te vengan a proponer 4 ideas. No, nosotros hemos viajado el territorio. Lo que estamos proponiendo nace del territorio, nace de las regiones, de las comunidades, nace de la propuesta. El capital en Bolivia es un eje central para salud, educación, techo, en general para que se mueva la economía. Dicho esto, mire esta reflexión. El 6 de agosto fue el bicentenario de Bolivia. No hubo un solo presidente vecino que nos hubiera visitado. Ahí está el fracaso de 20 años de un mal manejo geoeconómico y geopolítico de Bolivia. O sea, el haber tenido gas nos ha vuelto una suerte de isla. La mayor garantía a futuro de lo que viene en Bolivia es que el MAS ya no es parte de un gobierno y vamos a generar un nuevo proceso de reactivación de la economía vinculada a las grandes mayorías que ven al capital como un eje central del desarrollo y no vinculado a un capitalismo de consumo, sino a un capitalismo productivo. Dicho esto, y termino mi idea sobre lo que pensamos sobre el tema en vinculación internacional. Nosotros como continente somos el único continente, don Eduardo, a nivel global que venimos desde el norte al sur y del sur hasta el norte. O sea, es el único continente que cruza todo el globo terráqueo.
Bolivia es parte de ese continente donde hay, y hay que reconocer, dos pesos pesados. Uno es Estados Unidos y otro es Brasil. Es una coyuntura continental. Pero tenemos otros hermanos como la Argentina, como Paraguay, como Chile, Perú, el contexto del vecindario. Nuestra prioridad 1, buen vecindario. Nuestra prioridad 2, visión continental. Nuestra prioridad 3, ya abrir fronteras a otro tipo de dimensiones, pero de adentro hacia afuera. Doctor, por último, si usted triunfa, daría la impresión que está bien posicionado para eso. ¿Piensa en la posibilidad de un gobierno de coalición, un gobierno de unidad, convocando a la fuerza que lo va a enfrentar el próximo mes de octubre? Bueno, ya le hicimos la propuesta de cohesionarse ahora para ganar tiempo en favor de las grandes mayorías que vean que estamos dispuestos a mediar las grandes necesidades en función de generar una potente coalición. Si bien tenemos la mayoría en el Parlamento, entendemos que eso no basta. Por eso el proyecto es de todos y para todos y la visión es abierta. Ahora, no soy yo el que va a generar confrontación porque ese es el gran fracaso del masismo. Nos quiso confrontar 20 años, cultural, regional, políticamente, económicamente. Y Bolivia ha dicho, oiga, nos tenemos que entender, aquí nos tenemos que sentar todos, tenemos que consensuar y acordar. Y la visión está clara, está sobre la base del capitalismo para todos, porque esa es la inmensa mayoría de nuestra economía. Entonces, ahí vamos a convocar a todas las partes porque voy a ser un presidente de todos. Yo no soy un presidente de la división y la confrontación, y las ideas son muy claras en función de lo que quieren las grandes mayorías. Doctor, le agradezco muchísimo este contacto con DNews Buenos Aires. Seguramente nos vamos a volver a conectar en cuanto se resuelva la elección allá en Bolivia. Muy amable y buenas noches. Aprovecho la oportunidad para todos los compatriotas en la Argentina y en el resto que nos ven del mundo, agradecerles porque además me han dado la victoria. En el ámbito internacional el voto fue favorable para esta visión de conjunción, y un saludo muy, muy, muy fuerte para todos los compatriotas en todos los rincones del mundo. Gracias. Gracias a usted, doctor. Y nosotros así cerramos Datos de hoy. Como siempre, vamos a volver el miércoles que viene, 21 horas de Argentina y Uruguay, 20 de Chile y Venezuela, 19 de Colombia, Ecuador y Perú. Muchas gracias a todos y buenas noches.